¿Alguna vez te has sentido atrapado? ¿Has mirado al espejo y no reconocido a la persona que te devuelve la mirada? ¿Te has preguntado si esta es realmente la vida que viniste a vivir? Entonces esta historia es para ti. Porque lo que estás a punto de descubrir no es solo la biografía de un hombre, sino el mapa secreto que te llevará de donde estás a donde siempre soñaste estar. Imagina por un momento el peor de los infiernos. No pienses en fuego ni azufre. El verdadero infierno es mucho más sutil y devastador. Es ese momento en el que llegas al final de tus días y te encuentras cara a cara con la persona que pudiste haber sido. Ese ser radiante, exitoso, libre, que vibra con todo el potencial que dejaste morir dentro de ti. Y tienes que mirarle a los ojos sabiendo que lo traicionaste, que elegiste el miedo sobre el coraje, la comodidad sobre la grandeza. Ese es el infierno en la tierra, y es precisamente de ese abismo del que emergió Lain. Esta no es una historia de privilegios heredados, ni de fortunas familiares. Esta es la crónica de un niño que vio cómo se derrumbaba todo lo que conocía cuando apenas tenía 11 o 12 años. Sus padres, que alguna vez le dieron estabilidad, cayeron en la ruina económica. Pero lo que vino después fue peor que la pobreza material. El estrés, la angustia, el terror de no saber si habría comida mañana, se infiltró tan profundamente en su sistema nervioso que algo dentro de él se quebró. Su alma enfermó. Y cuando el alma enferma, el cuerpo sigue. Los médicos pusieron un nombre a su tormento: fibromialgia y fatiga crónica. Una sentencia que en términos médicos significa incurable. Pero Lain aprendería algo que los libros de medicina ignoran: que la mente y el alma no son simples espectadores del cuerpo, sino sus arquitectos. Que la psique tiene el poder absoluto de destruir o reconstruir el templo físico que habita. Había un evento, sin embargo, que marcaría su destino con fuego indeleble. Después de una función de cine, un amigo de la familia, alguien que nunca había conocido la mordida del hambre, decidió divertirse a costa del dolor ajeno. Le ofreció a su hermano comprarle una hamburguesa a cambio de una humillación: comerse la caja de cartón. Y lo peor no fue la crueldad del ofrecimiento, sino ver a su hermano aceptar. Ver la desesperación en sus ojos, la necesidad que doblegaba la dignidad. Esa imagen se congeló en el tiempo, como una fotografía ardiente grabada en el pecho de Lain. En ese momento, hizo un juramento sagrado: nunca más permitiría que nadie, jamás, abusara de su familia por falta de dinero. Esta escena se convirtió en su gasolina emocional, el combustible que alimentaría un fuego que nadie podría apagar. No buscaría riqueza por vanidad, sino por liberación. Para matar al Goliat de la pobreza que había perseguido a su linaje durante generaciones. Pero, ¿cómo se forja un guerrero? ¿Cómo se templa el acero de un alma hasta hacerla inquebrantable? La respuesta llegó en forma de agua. Durante 22 años, Lain se sumergió en las aguas de la natación de alto rendimiento. Y en esas piscinas interminables, aprendió el secreto que los gurús motivacionales ignoran: que el éxito no es un sprint, es una relación a largo plazo. Desde que cumplió 11 años, su vida fue un ciclo implacable. Despertarse cuando el mundo aún dormía, a las 5:30 de la madrugada. Entrenar de 6 a 8 de la mañana, mientras sus compañeros soñaban. Luego al colegio, después al gimnasio al mediodía, y otra sesión brutal de natación por la tarde. Día tras día, semana tras semana, año tras año, sin excusas, sin descanso, sin rendición. Y fue allí, en ese templo de disciplina y dolor, donde observó algo que cambiaría su comprensión de la realidad. Los deportistas que llegaban a lo más alto, los campeones olímpicos, los dominadores de Europa, no eran simplemente máquinas físicas. Eran seres de una conciencia diferente. Los veía meditar antes de competir, visualizar sus victorias con los ojos cerrados, leer sobre el poder mental cuando otros perdían el tiempo en distracciones vacías, libros sobre percepción extrasensorial, sobre las revelaciones espirituales, sobre la conexión entre mente y materia. Lain comprendió entonces una verdad fundamental: el mundo exterior es solo un espejo del interior. La realidad material es el reflejo de tus creencias más profundas.
Si tu alma está enferma, tu cuerpo lo manifiesta. Si tu mente está derrotada, tu vida lo refleja. Pero si puedes reprogramar tu universo interno, si puedes cambiar las creencias que te gobiernan, entonces lo imposible se vuelve inevitable. Y así, aplicando estos principios que la medicina convencional descarta como superstición, Laín hizo lo impensable. Sanó su enfermedad incurable. Más que eso, se convirtió en doble campeón de España. El niño enfermo, el que los doctores habían sentenciado a una vida de limitación, ahora estaba en el podio más alto, con 2 medallas de oro colgando de su cuello. Pero la vida tiene un sentido del humor cruel. Cuando finalmente terminó su carrera deportiva, cuando su cuerpo ya no podía soportar más castigo, Laín se encontró en una encrucijada. Estaba a solo 5 asignaturas de terminar su carrera universitaria. El camino seguro estaba pavimentado frente a él. Solo tenía que seguir caminando, obtener su título, conseguir un trabajo estable, vivir la vida que la sociedad espera que vivas. Pero algo dentro de él gritaba, un vacío profundo que ningún título podía llenar. Por miedo a la inestabilidad que había destrozado a sus padres, intentó opositar para ser guarda forestal. Seguridad, estabilidad, un sueldo del gobierno que nunca falla. Pero el universo tenía otros planes. Un problema de daltonismo lo descalificó automáticamente. Podría haberlo visto como una derrota más. Pero Laín había aprendido a leer los signos. Cuando Dios te cierra una puerta, no es un castigo, es una redirección. Es un por aquí no, que te empuja hacia algo más grande, algo que tu mente limitada aún no puede concebir. Así que tomó la decisión más aterradora de su vida. Abandonó la universidad. Dejó atrás la seguridad, el camino aprobado, las expectativas familiares. Y decidió hacer algo que todos le dijeron que era imposible: escribir libros de autoayuda y vivir de ellos. La resistencia fue inmediata y brutal. Sus padres, que solo querían protegerlo del dolor que ellos habían sufrido, le dijeron que estaba loco. Sus amigos le advirtieron que de eso no se puede vivir, que era un sueño infantil, que necesitaba despertar y ser realista. El mundo está lleno de títulos universitarios, le decían, pero vacío de sueños cumplidos. Pero Laín había tomado una decisión fundamental. Prefería equivocarse siguiendo su propia voz que acertar siguiendo la de los demás. Porque al final del día, si fracasaba, al menos sería su fracaso. Pero si triunfaba, sería su triunfo. Sin embargo, necesitaba una prueba. No podía pedirle a otros que creyeran en principios que él mismo no había validado. Así que se propuso un experimento que determinaría el curso de su vida: pasar de 0 a 30.000 euros en 3 meses sin un trabajo convencional. Solo con fe y acción. Lo que siguió desafía toda lógica materialista. Ganó un concurso de televisión cuando ni siquiera estaba buscándolo. Recibió becas que aparecieron de la nada. El dinero fluyó hacia él como si el universo mismo conspirara a su favor. No porque fuera afortunado, sino porque había alineado su fe con acción imparable. Con esta validación, publicó La voz de tu alma de forma independiente. Sin editorial, sin publicista, sin la maquinaria tradicional de la industria. Solo él, su mensaje y su convicción inquebrantable. Y el resultado fue histórico. Más de 1,5 millones de copias vendidas. Un récord que dejó a las editoriales tradicionales preguntándose cómo era posible. Pero ¿cuál era el secreto? ¿Cómo alguien que empezó en la ruina, enfermo y sin conexiones, pudo crear un imperio? La respuesta no está en trucos de marketing ni en suerte. Está en principios que la mayoría malinterpreta completamente. Primero, la disciplina. No confundas disciplina con motivación. La motivación es esa sensación efímera que aparece después de ver un video inspirador y desaparece cuando tienes que despertar a las 5 de la mañana. La disciplina es hacer lo que tienes que hacer incluso cuando cada fibra de tu ser quiere rendirse. Es el compromiso inquebrantable con tu visión, sin importar cómo te sientas. La motivación construye sueños, pero la disciplina construye imperios. Segundo, la visión a largo plazo. Vivimos en una era de adicción a la dopamina inmediata. Likes, placeres rápidos, gratificación instantánea. Esto es veneno para la grandeza.
las bendiciones masivas se planifican a años vista, como un atleta que entrena 4 años para un ciclo olímpico. El cortoplacismo mata más sueños que el fracaso. Tercero, y quizás lo más importante, la verdadera fe. No estamos hablando de fe pasiva, de orar y esperar que el cielo te mande un cheque. Estamos hablando de la convicción absoluta de lo que no se ve traducida en acción masiva e imparable. Si realmente creyeras que hay 1.000.000 de euros escondidos en tu casa, ¿te quedarías sentado en el sofá? No. Removerías cielo y tierra, destrozarías cada pared, levantarías cada tabla del piso hasta encontrarlo. Esa es la fe verdadera. Creencia más acción igual a manifestación. Y aunque muchos dicen que los tiempos de Dios son perfectos y que hay que esperar con paciencia, la IN ofrece una perspectiva revolucionaria. Dios creó el universo entero en 6 días. 6. No 6 décadas, no 6 siglos, 6 días. Esto significa que el éxito debe ser rápido y diligente, no lento por pereza disfrazada de paciencia. Pero aquí viene la parte que la mayoría no está lista para escuchar. Si quien eres hoy ha creado pobreza, enfermedad o soledad, no puedes obtener riqueza, salud o amor siendo la misma persona. Tienes que morir y renacer. Tienes que dejar de ser tú y convertirte en alguien completamente nuevo. Tienes que adoptar la mentalidad, los hábitos, las creencias de la persona que ya tiene los resultados que deseas. Y aquí está la trampa más sutil. Tu entorno te mantendrá atrapado. La gente tiende a juntarse con quienes les va igual, o peor, porque eso los hace sentir cómodos. Si quieres ser un bestseller, no puedes rodearte de escritores pobres que te dirán que es imposible, que el mercado está saturado, que necesitas contactos. Tienes que encontrar a quienes ya lo han logrado y absorber su realidad hasta que se convierta en la tuya. Las masas históricamente se equivocan. Siempre. Cuando Moisés envió 12 espías a reconocer la tierra prometida, 10 regresaron aterrorizados hablando de gigantes invencibles. Solo 2 tuvieron la fe para decir que podían conquistarla. ¿Y qué escuchó el pueblo? A los 10 negativos. Resultado: 40 años vagando en el desierto. La mayoría no solo se equivoca, sino que arrastra al que los escucha a su desierto personal. Cuando los obstáculos llegan, y siempre llegan, necesitas una perspectiva diferente. Piensa en el águila. Cuando los cuervos la molestan, el águila no pelea, no pierde tiempo ni energía en batallas insignificantes. Simplemente vuela más alto. Sube a alturas donde el aire es tan fino que los cuervos no pueden respirar y caen por sí solos. Tu éxito masivo, tu elevación, es la mejor respuesta a cualquier crítica. Los haters son simplemente personas frustradas que no están bien en sus propias vidas y proyectan su dolor en ti. La IN los bloquea inmediatamente para mantener limpio su espacio mental, pero usa su negatividad como gasolina para crecer aún más. Cada crítica se convierte en combustible, cada duda externa en motivación para demostrar que están equivocados. Y sobre el dolor, que tantos temen y evitan, la IN ofrece una perspectiva radical. Bienaventurados los que sufren. El dolor es el mayor catalizador del cambio. La gente no cambia porque tenga un sueño bonito, cambia cuando algo le duele lo suficiente. Si estás en el fondo, celebra, porque estás en una posición privilegiada, ya no tienes nada que perder y solo puedes subir. El propósito de vida no es algo místico que encuentras en un retiro espiritual en las montañas. Es algo que eliges y creas. Generalmente está conectado con resolver aquello que más te ha faltado en la vida. Salud, dinero o amor. Y una vez que lo resuelves en ti, tu misión es usar esa solución para bendecir a otros. La diferencia entre vivir pequeño y vivir grande es simple. El dedo pequeño del pie solo se nutre a sí mismo, y nadie lo extrañaría si desapareciera. Pero el corazón nutre a todo el cuerpo, y si falla, todo muere. Quien vive solo para sí mismo, tiene una existencia de dedo pequeño. Quien se convierte en un pilar que sostiene a su familia, su comunidad, su generación, recibe el apoyo total del universo, porque su éxito beneficia al conjunto. Las palabras tienen poder creativo. No uses tu boca para describir tu desastre actual. Usa tu palabra para transformar tu realidad. Nombra las cosas que no son como si ya fueran hasta que se manifiesten. Tu lengua es una varita mágica
que puede bendecir o maldecir tu destino. Úsala sabiamente. Al final, lo que importa no es dónde empezaste. Laín empezó como un niño enfermo, tímido, en la ruina total. Lo que importa es cómo terminas. La vida es como una película o un libro. Lo que la gente recuerda es el final. Nadie recuerda el primer acto difícil si el desenlace es glorioso. Tienes una elección fundamental que hacer ahora mismo. Eres el dueño absoluto de tu destino. No puedes elegir si tendrás problemas, pero sí puedes elegir qué clase de problemas: los problemas de la riqueza o los de la pobreza, los desafíos de la salud o los de la enfermedad, las complicaciones del amor o las de la soledad. Para ser verdaderamente imparable, muévete por amor, no por miedo. El amor es la fuerza fundamental que une todo el universo. Es el motor que te permite atravesar cualquier desierto, escalar cualquier montaña, vencer cualquier gigante. El miedo paraliza, el amor impulsa. El miedo divide, el amor conecta. El miedo te hace pequeño, el amor te hace invencible. El secreto final de la vida es dar, pero para dar con abundancia, debes primero convertirte en alguien que tenga algo valioso que ofrecer. No puedes dar luz si tu propia llama está apagada. Primero enciéndete, conviértete en un sol radiante, y luego ilumina al mundo entero. La meta no es simplemente sobrevivir o existir cómodamente. La meta es tener un final apoteósico, un desenlace tan poderoso, tan brillante, tan impactante, que cuando la gente recuerde tu historia, se inspire a escribir la suya propia con la misma audacia. Esta es la historia de Laín, pero en realidad, esta es tu historia. Porque dentro de ti existe ese mismo potencial dormido, esperando que tengas el coraje de despertarlo. La pregunta no es si puedes, la pregunta es si te atreves. ¿Te atreves a dejar de ser quien eres para convertirte en quien viniste a ser? ¿Te atreves a volar tan alto que los cuervos no puedan alcanzarte? ¿Te atreves a tener un final tan glorioso que haga que todo el sufrimiento del camino valga absolutamente la pena? El infierno es encontrarte con quien pudiste ser y decirle que lo traicionaste. El cielo es encontrarte con esa versión y decirle: lo hicimos, contra todo pronóstico, lo logramos. La elección, como siempre, es tuya. Historias como esta merecen ser contadas. Si quieres que más personas las escuchen, apóyame con tu suscripción. Este canal existe para inspirarte. Si quieres seguir creciendo conmigo, suscríbete y quédate. Tú también puedes.